Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en esta sección dedicada a la literatura en Yiddish, Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Otra vez estamos aquí con uno de los escritores en Yiddish, todos ellos grandes, todos ellos emotivos y algunos con muy mala suerte y corta vida, como en este caso Yosef Kirman, poeta y autor de cuentos, que nació en Varsovia en el año 1896 en una familia humilde. Como entonces era habitual entre los niños judíos, estudió en una escuela elemental religiosa y cuando le llegó la hora de trabajar, porque no siguió estudiando por falta de recursos, se ganó la vida como obrero, sufriendo siempre una gran precariedad económica. Sus ideas le llevaron a la cárcel y durante la Segunda Guerra Mundial consiguió un escondite para su familia, su esposa y los dos niños que tenía la pareja, pero él no pudo eludir el internamiento y posteriormente la muerte en el campo de concentración de Poniatov. Recordemos que Polonia había fundado poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Poniatowa, donde los nazis crearon un campo para encerrar en 1941 a prisioneros de guerra soviéticos que un año después ya albergaba aproximadamente a 22.000 personas, de las cuales 18.000 murieron por inanición. Esto ya cuando se rompió el pacto Stalin-Hitler. Tras la liquidación del gueto de Varsovia, el campo al que se echó referencia, el de Poniatov, se convirtió en campo de trabajos forzados para miles de judíos que fueron trasladados a Poniatova, cuyo número en la primera mitad del año 1943 era de entre 14 y 18 mil personas, fluctuando, a veces trasladaban a otros campos, otras veces morían, en fin. A raíz del levantamiento de los campos de Sobibor, Treblinka y de la propia Varsovia, como ya hemos dicho, a lo que hay que sumar a toda la población judía de Lublin, los nazis ejecutaron una represalia feroz con la masacre que bautizaron como Action Erntefest o Fiesta de la Cosecha. En total, en Poniatov fueron asesinadas entre 17.500 y 19.000 personas. No conformes con ello y con el objetivo de cerrar, de liquidar definitivamente dicho campo, el 3 de noviembre de ese mismo año de 1943 se reanudó la matanza de las personas que aún estaban encerradas allí. En algunos casos fueron asesinados por fusilamiento, pero en otros las quemaron vivas. Décadas antes de la ocupación nazi de Polonia, Kirman había empezado a publicar poesía en el año 1919 en la revista Ringen, Enlaces, que se editaba en Varsovia. También había colaborado con varias otras publicaciones, entre ellas Literarische Blätter, Páginas Literarias, Arbeiter Zeitung, Diario Obrero, Warschewer Schriften, Escritos de Varsovia, como también con Yidische Kultur, Cultura Judía, editada en Nueva York. Tras la guerra y su muerte, su obra fue incluida en diversas antologías como Das Lied ist geblieben, Lieder von Jüdische Dichter in Polen, Umgekommene bei der Hitlerischer Okkupation. El poema pertenece, Poemas de poetas judíos en Polonia, asesinados durante la ocupación de Hitler, es la traducción del título de esta antología, que recopiló el también poeta Wilhelm Heller, y se publicó la antología en Varsovia en 1951. También en otras varias antologías hay creaciones de Kirman en diversos países e idiomas. Fueron numerosos los poemas y relatos que escribió en el gueto, incluso algunos de ellos fueron hallados dentro del archivo Ringelblum, oculto en Varsovia y descubierto acabada la guerra.
Entre otras valiosas publicaciones de posguerra, también interesa mencionar que se publicaron otras obras de Kierman en la antología del historiador, ensayista y uno de los fundadores del Instituto Histórico Judío de Varsovia, Berl Mark, Zwischenleben und Tod, literarische Schaffungen in die Ghettosunlagen. La traducción sería Entre la vida y la muerte, creaciones literarias en los guetos y campos de concentración, que apareció en Varsovia en 1955. Algunas de las grandes figuras de la literatura en lengua yiddish mencionaron elogiosamente a Joseph Kierman, como por ejemplo Zalmen Reisen, que escribió, abro comillas, Kierman era un poeta obrero que se destacó por su sencillez y fuerza de expresión, aunque también dominaba las complejas formas poéticas modernas. Cierro comillas. Asimismo, el importante poeta anterior y posterior al Holocausto, Meilech Ravitch, dijo de Kierman, vuelvo a abrir comillas, fue el cantante del gueto de Varsovia durante una década y media antes del gueto. No escribió ni habló de nada que no tuviera que ver con la necesidad que pasaban los judíos pobres de las calles de Varsovia. Como ya se ha dicho, el poeta Joseph Kierman fue asesinado por los nazis en noviembre de 1943 durante la también mencionada Aktion Erntefest, fiesta de la cosecha. Y al hilo de lo que dejó escrito el poeta Meilech Ravitch, hoy conoceremos un fragmento de Hunger, hambre, que entre otras publicaciones fue recogido por el Pinkas Varshy, un libro que relata la historia judía de Varsovia y sus alrededores, y a la vez es un homenaje en recuerdo de los asesinados y de la comunidad judía asentada allí durante siglos, desaparecida. El Pinkas Varshy fue publicado en Buenos Aires por la comunidad de judíos de origen varsoviano residentes en esa ciudad en el año 1955. El nombre se corresponde con los cuadernos que recogían las actas de las reuniones de las diversas comunidades judías de Europa del Este y que se llamaban Pinkas, que viene a querer decir cuadernos. Cuaderno, perdón. Y voy ya con el relato. Mi padre repartía entre nosotros un panecillo de trigo negro que apenas si pesaba 1 kilo y que antes había dividido en 8 trozos. Era el desayuno de toda la familia. Y cuando mi madre calladamente cedía su parte de pan a los más pequeños de sus hijos, a los que aún tenían los huesos frágiles que gateaban por el suelo, ella misma tenía que echarse en la cama por lo débil que se sentía. Nosotros, los mayores de la casa, nos encarábamos con ella. Mamá, come tú. Mis hermanitos pasaban días enteros junto a mamá en la cama y ella insuflaba sus preocupaciones en la sangre de ellos. Oyendo sus comentarios, sus caritas de niño envejecían, se ponían amarillas y no deseaban salir corriendo a jugar al patio. Y no era una sola vez la que, sin que la madre lo quisiera, se iban hasta los grandes almacenes a buscar trozos de madera que después juntaban en un saco. En el grisáceo anochecer, mamá vaciaba su corazón junto con las astillas que echaba en el fogón de la cocina para encender el fuego, pero incluso con las venas de la garganta hinchadas por el esfuerzo, no conseguía calentar el agua fría de la cacerola. Entonces mis hermanitos caían a sus pies como sacos flojos y así se adormilaban, vestidos en el suelo. Cuando la pesada mano de la necesidad se dejaba caer sobre nuestra cabeza, todos nosotros, como pájaros estremecidos de horror, huíamos del hogar. Mis hermanas, niñas jóvenes aún, de tiernas manos blancas, con sus lisos y negros cabellos peinados en trenzas, se alquilaban en casas ajenas para trabajar tras las puertas de alguna vivienda extraña. Y mis hermanitos perseguían los carros de la calle
y al arrebatar un trozo de carbón, un corte de madera, más de una vez recibían el azote de un látigo, de manera que sus caras y brazos se veían atravesados por rayas azules, venas sanguinolentas. Mi padre un día se marchó a un hospital de la ciudad y mi madre se llevó su pena consigo, encerrándola en la tierra. Ya ves, Jorge, la crueldad del hambre de los judíos pobres y desvalidos de Varsovia. Sí, es un relato estremecedor y Estremecedor. pues nada, esperemos que para la próxima nos brindes un Uno más texto, alegre. uno más alegre, sí, sí, lo necesitamos. Muchas gracias por habernos atendido, Barda Fishbein, y hasta la próxima entrega de Yiddishkeit, la letra viva. Gracias a Radio Sefarad y hasta pronto a los oyentes.